Había una vez un país bañado por el sol, donde la comida era un ritual con alegría, una melodía que nos acompañaba a todos lados. Éramos la tierra de la arepa, el pabellón y el calor de un pueblo que se sentía en cada esquina. Éramos una nación llena de promesas. La riqueza del petróleo fluía por nuestras venas, impulsando la construcción de escuelas, hospitales y grandes obras que nos hicieron creer en un futuro brillante. Pero con el paso del tiempo, tuvimos que irnos a otro lugar. La esperanza que teníamos se perdió y las cosas buenas desaparecieron. El país que era nuestro hogar ahora es solo la sombra de lo que fue. La felicidad se fue apagando, dando lugar a la inseguridad y a un silencio que lo dice todo. Nuestra gente ya no sonríe con facilidad. En sus caras se nota el cansancio y el dolor de lo que han perdido. Los que quedaron luchan sin descanso cada día y los que se fueron llevan su país en el corazón, una herida que quizás ni el tiempo podrá curar. El momento exacto en que supe que tenía que irme fue un 8 de enero de 2016, cuando estaba haciendo diligencias con mi esposa em, en Barquisimeto. Estábamos saliendo de una casa de cambio y nos interceptaron un motorizado, eh, y nos, me fueron a asaltar. Entonces, con mi esposa y mi hija mayor, eh, muy pequeña, m- me vi en esa situación. El delincuente me disparó, y ya cuando me disparó y vi que lo que quería era robarme muerto, pues me comencé a forcejear con él, y hasta que logré quitarme el anillo de bodas, que era lo que quería, y se lo lancé. Y bueno, hasta ahí. Ese día fue el que dije que ya era suficiente, había que irse. Y le pregunté a Google que cuál era la ciudad más calurosa de España. Y pues me dijo que Sevilla. Y ahí empecé a investigar la ciudad, su gente, su cultura. Y desde ese momento pues decidí que nos vendríamos a Sevilla. Un día llegaba mi esposo y le dije, Francisco, tenemos que irnos. Y me dice otra vez, pero si tú no estás bien, estás mal. Entonces decían que me iban a buscar psicólogo, mis amigas, mi familia. No entendían el por qué yo me sentía así. Resulta que yo había visto documentales de Cuba, de cómo era, y yo sabía que pronto, pronto iba a ser. Yo soy profesora de geografía e historia, y cuando indagué esa historia me dio un desespero, una depresión, una angustia, y le decía, tenemos que irnos, y empecé a hacer planes. Había un hijo y él que le faltaba el pasaporte. Y yo le digo, Francisco, vamos a vender la casa. Me dice, no, yo no me vuelvo a ir, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar. Entonces yo digo, bueno, voy a empezar a hacer la gestión del pasaporte. Si en un mes sacamos el pasaporte y vendemos la casa, nos vamos. Bueno, si tú quieres, pero yo no voy. Hasta que como a la semana llegó desesperado y pues es abogado y todo y no teníamos cómo comprarle la comida a nuestros hijos. Y ese día él decidió que tenía que ir. El momento exacto que supe que tenía que irme de Venezuela fue cuando se presentaron ya los problemas socioeconómicos ligados a la política, que fue un momento en que comenzaron mucho las manifestaciones y comenzó a haber mucha impunidad de parte del Estado
con la represalia que tenían hacia las personas, hacia los estudiantes, hacia las personas que de repente iban a hacer una protesta pacífica. Y bueno, obviamente te dabas cuenta de que ahí no funcionaban muy bien las cosas. Aparte, en el ramo que yo me desempeñaba, empezó a haber una escasez de mano de obra en la cual ya se veía que no había una mano de obra cualificada o calificada para ejercer las funciones en las que tú lo tenías. Por ejemplo, habían personas que tenían unos títulos universitarios en donde ejercían lo que en realidad podían. Un abogado, o un arquitecto, un ingeniero, un médico te hacía la función de un taxista, porque la situación los llevaba a la necesidad a trabajar ese tipo de funciones y para poder llevar sustento a su familia. Con la crisis del 2016, 2015-2016. Eh, lo que se vivió en Venezuela en esos años fue muy desagradable. Y eso ya es una bofetada de realidad donde te dicen, mira, aquí no hay, no hay vida, no hay futuro. Sin embargo, por cuestiones del destino, me estaba yendo bien económicamente. Quizás por esa misma ola de migrantes que fue saliendo, fueron quedando sectores del comercio en mi zona, digamos que vacantes. Y pues eso, los que quedamos pudimos aprovechar de eso, que no duró mucho. Cuando te vas, dejas ahí como guardados los olores, los sabores. Yo tengo una gran nostalgia es de ese, de ese patio, de ese pasillo. Ahora te estoy hablando y estoy recorriendo cada pedacito de la casa de mi madre. O sea, yo no, no tengo nostalgia de la comida. Bueno, sí, pero con el tiempo favorablemente y por suerte lo hemos encontrado en donde vayas, porque nos hemos movido mucho. Pero tengo nostalgia de esa mata de mango. Me fui. El momento de despedirme de las personas que más amaba. Bueno, en ese momento mi madre, mi hermana, algunos amigos que fueron a despedirme en el aeropuerto, fue muy emotivo. mm, Llorar a mares, muchos abrazos, mucha nostalgia, muchos sentimientos revueltos, pero con la convicción de que era lo correcto y que era por un futuro mejor para mí, pues, y para mi familia. Nos migramos aquí, ahí sí, vendimos todo. Cuando vendimos la casa, pues nos tiramos al suelo a llorar porque era un esfuerzo que habíamos logrado muy jóvenes y además con 4 hijos. Y era lo más valioso que teníamos, pero sabíamos que era lo único que teníamos para poder venirnos todos juntos, porque nunca pensamos emigrar solos, sino siempre todos juntos, porque no teníamos esa confianza, aunque nuestros padres eran muy buenos, no creíamos que era justo dejar a nuestros hijos y irnos, y eso es un sufrimiento muy grande. Entonces hablé con mis hijos y le dije, vamos a volverlo a hacer por esto y por esto, mira la situación que estamos viviendo. Y recuerdo muy bien que les dije, va a ser muy duro, pero yo les prometo que en 3 años vamos a salir de eso y no se van a recordar nunca de lo que hemos pasado. Ahí sí me estás tocando un poco la fibra. En realidad, fue un momento muy bonito porque tuve el apoyo de muchas personas, sobre todo de mis familiares, de otros amigos que te decían y te preguntaban si en realidad te ibas a ir o no te ibas a ir, qué ibas a hacer fuera, que por qué te ibas a ir, que no tenías la necesidad de salir del país, ¿vale? Pero son momentos eh, que yo creo que la vivencia es cada una personal. Fallecen mis padres y quedo solo. Quedo solo, bueno, solo con mi familia, quedo con mis tíos, no tengo hermanos. Y en la pandemia fallecen.
Y eso pues me hizo replantear muchas cosas. Eh, pues eso básicamente fue lo que me hizo dar el salto, ya ver que estaba un poco la sociedad corrompida, rota, el país que, bueno, a pesar de que los que están allá hacen todo lo posible por no, por superar eso, pero es que es una realidad que no se puede esconder. Sino como me voy a viajar, me voy o sea, a vivir un poco, que tenía la oportunidad y la suerte de poder hacerlo porque tenía como ya en ese momento ya había gente que se había marchado del país. Y entonces llega un momento que digo, voy a visitar, ahora sé que tuve la gran fortuna de poder hacerlo y fui a visitar a ciertas personas y llegué a Barcelona que digo, Barcelona me gusta mucho. Me gusta esto de andar en bicicleta a todos lados. Me gusta el que puedo, bueno, puedo ser bastante autónoma porque mm, me gustaba la libertad que me daba la ciudad. acordándome de todo aquello que un día fui. La primera gran dificultad que enfrenté al llegar a España fue llegar a un país donde prácticamente no conocía a nadie, aparte de mi cuñada y mi concuñado, que fue eh, a donde llegamos en principio, sin documentación formal para poder trabajar. Y ¿cómo la enfrenté? Pues nada, paciencia, perseverancia, mucho apoyo de mi esposa y de gente que me tendió la mano en su oportunidad cuando lo necesité. Y se los estaré eternamente agradecido. Pues nada, así fue. Desde que llegué, eh, todo me ha ido bien. Las personas con que me he relacionado, sevillanos, han sido mujeres muy bondadosas, espectaculares. Lo puedo decir desde que llegué al refugio, desde la que limpia hasta que la hace la comida. O sea, para mí no hay nada negativo. La ciudad es una ciudad muy bonita, fácil de amañarse o de amarla o de quererla, porque es que no hay nada que yo pueda decir que está mal. Porque cuando tú más o menos piensas lo que vas a realizar en tu emigración, no es tan fácil cuando te consigues en otro país que lo estás conociendo por primera vez. Un país que no conoce su función, sus raíces, bueno, tan sencillo como sus cosas típicas, te vas adaptando un poco en la comida, en la vestimenta. Un país en donde te tienes que adaptar incluso cuando son los cambios de temporada, porque nosotros recuerda que veníamos acostumbrados en que en Venezuela veíamos la temperatura, era ver si llovía, porque de resto no veíamos más nada, veíamos o si llovía o te olía a lluvia. Eso era lo que nosotros decíamos, huele a lluvia, ¿no? En cambio aquí no, aquí ya tú te vas preparando un poco ya con los días y se va entrando el frío, comienzas ese cambio en los closets de ropa, sácala de invierno, guárdala de verano, en fin, la verdad que ha sido algo bien bonito de vivir y bueno, adaptarse a todo eso tampoco es nada fácil. Como todo, yo considero que en mi caso es uno de los, he tenido una suerte, muchísima suerte, no me ha tocado vivir la mitad de lo que le ha podido tocar vivir a cualquier otro migrante. Em, Dificultades burocráticas, diría. Y, y no no, sin ánimo de culpar a alguien o al sistema, eh, ves básicamente que venimos de un estado fallido, donde no hay reglas o donde las cosas son turbias y cuando te tratas de insertar acá en la vida laboral, desde trabas o dificultades como para abrir una cuenta. Es entender, entrar en la cultura de ese lugar que te recibe. Y eso a mí me parece mágico y me parece que que tenemos que hablar y pensarlo y enseñarlo mucho.
sea, digo, enseñar de llevar la voz a que cuando nos vamos a un lugar, a una ciudad, a otro país, nos están recibiendo. Vamos a ver cómo es esta gente. Vamos a ver qué hablan. Vamos a ver cómo hablan. ¿Qué historia tienen? ¿Por qué no hablan castellano si están en este país? A ver por qué. Y enterarte y respetar y tratar de entrar en esa cultura, que no es fácil, pero se nos hace más fácil cuando ya nos enteramos, cuando sabemos, cuando estamos dispuestos. Con la cabeza llena de dudas, pero me fui. La presencia de la comunidad venezolana considero que ha enriquecido en mucho a España, porque somos una migración que en general viene bien preparada, bien cualificada, con ganas de aportar al país, con empuje para emprender, con muchas ganas de trabajar honradamente. Y creo que eso enriquece a cualquier país. La migración es un fenómeno que, si es bien visto y bien aprovechado, los países receptores pudieran aprovechar incluso mucho más de lo que lo hacen. Y te tienes que olvidar lo que eras y empezar a conocer nuevas cosas para ver a qué te vas a dedicar. Porque cuando llegas aquí, tienes que llegar con la mente abierta a hacer lo que sea. Y lo que hagas, tienes que hacerlo bien. Tienes que hacerlo con esa alegría y eso es lo que me ha ayudado a mí. Estar alegre en todos los momentos, estar alegre cuidando a abuelo, estar alegre limpiando una casa, una oficina, estar alegre repartiendo un pedido. Eso es lo que te va a hacer la vida más fácil, porque la vida pesa mucho cuando emigras. Pero cuando sales con esa energía y de alegrarle, por ejemplo, a tu compañera de limpieza o a tu compañera de cocina el día con una sonrisa, con un chiste, ahí todo drena y se te olvida que estás pasando por un mal momento. No tanto la adaptación a la sociedad, pero sí el entender la manera de pensar del local. Aun cuando hablamos igual, a veces no nos entendemos. O sea, a veces decimos unas palabras que creemos que estamos diciéndolas bien y resulta que no. O sea, tengo un ejemplo tan sencillo que en Venezuela decíamos, tenemos el cuarto lleno de agua. Y era cuando teníamos muchísimas cosas acumuladas para hacer. Y te voy a dar una anécdota que me pasó. Tenía yo los mecánicos y estábamos llenos de trabajo, pero a tope, a tope, a tope. Y resulta que yo salgo y les digo, muchachos, vamos a movernos que tengo el cuarto lleno de agua. Y ellos lo primero que hicieron fue dejar las herramientas y venirse a la oficina a ayudarme a trancarle lo que era donde estaba la fuga de agua. Y resulta que después explicarle, no, que lo que estamos es que tenemos mucho trabajo. Una población relativamente joven, con ganas de trabajar, eh, que, que bueno, que en mayor medida ha vivido una crisis y sabe lo que fue esa crisis y haber vivido aquello hace que agradezcamos acá ciertas cosas que se tiene en España, ciertos beneficios. Eh, yo creo que el aporte más grande que podemos hacer los venezolanos es trabajo. Yo creo que un venezolano siempre cambia el entorno, su entorno. Eh, y no es que estoy diciendo que somos los mejores del mundo ni nada, no. Yo creo que tenemos una naturaleza que tampoco es fácil acostumbrarte, porque nosotros entramos, a mí me encanta Andalucía, porque es que llegamos aquí a Andalucía y empezamos a hablar con el que vende el pan, con el que vende la leche, o sea, mm, es muy parecido a nosotros. Ser inmigrante no es jodedera, y el que diga lo contrario que lo diga desde fuera. España me ha tratado como inmigrante excelentemente. No pasa un día sin que le agradezca a Dios por todas las cosas buenas que nos han pasado, por toda la gente que se nos ha puesto en el camino a tendernos una mano, a darnos un apoyo de cualquier tipo. Eh,
episodios de xenofobia, pues aisladamente siempre habrá algo. Eso no identifica ni caracteriza a un gentilicio ni a ningún país, pero en general yo me siento muy, muy agradecido con España porque me han recibido con los brazos abiertos y se los agradezco mucho siempre. Todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene situaciones difíciles y qué bueno es conversar y, y saber que alguien te escucha, te comprende y que además de eso te hace reír y te dice, bueno, nada, a olvidar los problemas, a reírse, a tomarse una cervecita y todo eso, pues eso me gusta el contacto con las personas. Ha sido muy positiva, la verdad. He tenido la suerte de caer con ese tipo de personas que colaboran, te ayudan, te explican, te tienen paciencia, ¿vale? Te voy a hablar que un porcentaje, un 90-95%, porque, bueno, como bien sabemos, igual que en Venezuela, hay todo tipo de personas. Pero sí he tenido esa receptividad con los españoles en donde te entienden, te escuchan, te preguntan, te indagan un poco de tu vida, el por qué estás aquí. Me explico, o sea, tienen como esa empatía hacia uno y viceversa, ¿no? Porque a la final somos hispanos y recuerda que también la emigración mucha fue en Venezuela fueron de españoles, italianos y portugueses, fue la mayor emigración. Entonces, tenemos como que esas raíces fundadas en donde entendemos a veces nos entendemos entre españoles y venezolanos. Allá uno tiene esa imagen de Europa, la fría, y llegas acá a Andalucía y consigues que es todo lo contrario, por lo menos acá en Andalucía. Es todo lo contrario, la gente es cálida, la gente tiene el trato muy similar entonces no hay ese choque, no hay esa barrera entre una cultura y otra. No tengo quejas, no tengo quejas, no tengo absolutamente nada que quejarme del trato acá en Sevilla, en Andalucía. Una de las cosas que he aprendido también es que nosotros somos como muy dicharacheros y muy habladores a veces. Tampoco es que somos iguales en todo el país. Pero, pero bueno, a veces te tienes que callar un poquito, quedar callado un poquito, no es que eres el centro del mundo. Entonces eso a veces al venezolano, a nosotros quédate tranquilo o tranquila un poquito. Nos hacen aprender un poco eso, que vamos a recogernos un poquito y mirar y aprender. Y me fui, pero volveré, acordándome de todo aquello que un día fui. A pesar de todos los momentos difíciles por los que me ha tocado pasar, la fuerza la consigo en mis hijas y en mi esposa, que son mi motor, mi gasolina, mi razón de seguir adelante. Y cada día que pasa y me levanto desanimado, lo que sea, pienso es en ellas. Y eso es lo que me ha ayudado y me ayuda a seguir adelante, sin duda. Eso aquí en casa lo tenemos muy claro, que, que hoy no hay tal cosa, no importa, mañana habrá, pasado habrá. Siempre les digo, cuando tengamos, lo comemos y cuando no, lo tomamos igual. No, no pasa nada porque siempre va a ser así. Si tus padres te dan hoy todo, mañana te va a tocar a ti. Pero si tú le enseñas a tus hijos que todo es color de rosa, yo creo que cuando les toque solo, los van a afrontar y lo van a pasar muy duro. Lo más difícil de dejar en Venezuela es el ego. Y me dicen, ¿por qué? Porque aquí eres uno más. Allá no. Entonces, esos momentos difíciles para ti, saber aceptar y solucionar un problema en el cual tú estabas acostumbrado a resolverlo de otra manera en Venezuela, aquí te tienes que buscar la mejor, o sería así, entre tantas alternativas que pudieras tener, la mejor solución para poder salir bien en ese tipo de conflictos, ¿ves? Entonces, ese tipo de dificultades que hemos tenido, lo hemos afrontado siempre juntos, todos en casa.
las ganas de seguir adelante, las ganas de progresar, las ganas de ser útil, de no concebir el día a día sin eso, sin ser útil, sin ser una persona productiva. Creo que a eso me aferro todas las mañanas. Cuando tu trabajo es creativo, tienes que estar contento. Cuando estás triste, bueno, te salen otras cosas, ¿no? Pero sí, me refugio mucho en mi trabajo, mucho en la gente querida, mucho en la familia esta adquirida que por fortuna tengo bastante. Eh, me refugio mucho en leer o en bailar, en hablar. Me fui, pero volveré, acordándome de todo aquello que un día fui. Si tuviera la oportunidad de regresar al pasado, a ese momento específico en que decidí irme de Venezuela, me diría, huye. Huye rápido y lo más pronto que puedas porque tal vez luego sea muy tarde. Si yo me encontrara nuevamente en la situación que me encontré cuando decidí emigrar por segunda vez, pues yo me diría que lo hiciera nuevamente, porque es que siempre he tenido claro que las cosas se luchan y que cuando tú tienes un presentimiento y sabes, no nada más el presentimiento, y sabes que las cosas están marchando mal, tienes que irte de ahí. Eso va con todo, eso va con el trabajo, con la amistad, con la pareja. Yo creo que cuando tú te sientes mal y no estás a gusto, no estás feliz y todo es un sufrimiento, el ser humano no nació para sufrir. Me diría, inténtalo. No te quedes con esa incógnita de saber si lo hago o no lo hago. Hazlo. Quiero, puedo y lo hago. Bueno, le diría que siguiera adelante, que estaba haciendo lo correcto, que siguiera adelante, que no se dejara comer por la incertidumbre. Esa sería eso sería lo que le diría a mi yo de aquel momento. Si tuviese la oportunidad de volver al pasado, yo creo que lo dejaría así, tal cual, porque siempre ha sido una sorpresa. Lo que me diría a mí misma es como, oye, planifica un poquito más las cosas. Pero yo creo que lo dejaría así tal cual, porque siempre fue una adrenalina, siempre ha sido una sorpresa, siempre, o sea, estar aquí hoy contigo es una sorpresa. Y me fui, pero volveré, acordándome de todo aquello que un día fui. Me detengo, sigo en la lucha, pues yo sigo haciendo música, la gente me escucha. Ser inmigrante no es jodedera, y el que diga lo contrario que lo diga desde fuera. Camino por el mundo, soltando lágrimas, respirando profundo. Mi bandera